Oremos. Te alabamos, Dios bendito. Tú eres digno de que te adoremos y que reconozcamos tu grandeza, tu majestad, tu bondad para con nosotros. El mismo hecho de que tengamos este espacio que nos han facilitado para que juntos estudiemos tu santa palabra es una gran bendición. Y te la agradecemos y expresamos el gozo que tenemos en el corazón de poder participar de esto. Entonces, danos también la actitud correcta, un corazón agradecido y disposición de no solo recopilar información o aprender de una manera intelectual, sino de recibir esa bendición de que tu palabra, por tu Espíritu Santo, transforme nuestras vidas, nos santifique y entonces seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. A Él confesamos como nuestro Señor y Salvador y queremos servir. Bendícenos a cada uno aquí, bendice a los que no han podido estar en esta noche y danos ánimo y fuerzas y valentía para continuar. En el nombre de Jesucristo. Amén. La siguiente pregunta, ya vamos por la pregunta número 29, dice: entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra parte? Respuesta: no, porque aunque de palabra ellos se glorían en Él como su único Salvador, en realidad lo niegan como el único Salvador Jesús, pues tiene que ser lo uno o lo otro. O Jesús no es un Salvador perfecto, o aquellos que lo abrazan como su Salvador con una fe verdadera, poseen en Él todo lo que se requiere para la salvación. Aquí vemos que la manera en que está redactada esta pregunta y su respuesta es a todas luces una refutación de lo que se vivía, y bueno, que todavía hoy vivimos, pero en particular, recordemos, es 1583. Está reciente la Reforma Protestante y está la Iglesia Protestante o las iglesias protestantes afirmando solus Christus. Esa es la frase latina que dice solo en Jesús y solo Él es necesario para la salvación. Entonces por eso es que hace referencia a los que buscan además de Cristo algo más y así fueron enseñados. Entonces vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a estar leyendo los versículos que apoyan esa respuesta que se da de que Jesús es un Salvador completo. Leamos por favor 1 Corintios 1:13, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 13. Julio. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora lea por favor el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy bien. Aquí, buenas noches, lo que está diciendo el apóstol Pablo, y vean quién lo está escribiendo, el apóstol Pablo, el que hoy en día se llama San Pablo, así se le llama. Y él está enfrentando en Corinto una división dentro de la iglesia cristiana porque había partidismos, había un sector que apreciaba más la obra del apóstol Pablo, otro sector que apreciaba más la obra del apóstol Pedro o de Apolos o así. Y él les recuerda que ninguno de esos hombres, grandes hombres de Dios, es el Salvador ni murió por ellos. Entonces él los confronta y les dice: ¿quién murió? Igual entonces debemos responder cuando hay estas dudas de que con respecto a Cristo y que si hace falta más de Él es ¿quién murió? El que murió fue el Hijo de Dios Jesucristo.
Así que en Él tenemos todo lo necesario. Y el versículo 30 nos dice todo lo que es Cristo para nosotros, todo lo que Dios el Padre nos da en su Hijo Jesús. Dice, ha sido hecho por nosotros sabiduría, entendimiento correcto de lo que Dios quiere de nosotros, justificación, perdón de los pecados. Recuerden que cuando vimos justificación especificábamos que era el pago completo de la deuda, y no solo eso, sino que ahora somos contados por inocentes, y eso lo tenemos en Cristo. Santificación, lo cual también es requerido, es decir, no hay una cosa sin la otra. Alguien no puede haber sido perdonado de sus pecados, pero después continuar en pecado. No, hemos sido perdonados para que de ahora en adelante nos alejemos cada vez más del pecado, y ese es el proceso de santificación. Ser cada vez más como Cristo, más limpios, más puros, y todo eso se nos da como en Cristo y redención. Nosotros hemos sido comprados solo por Él. Si tenemos esto claro, veremos que sí, Jesús es el único Señor y Salvador. Leamos ahora Hebreos 12:2. Junior. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vean que nos dice que es Jesús con respecto a la fe, y nos dice autor y consumador. Autor es el que ¿de dónde proviene? De Él. Él es el que hace posible que haya la fe cristiana. Y consumador, y Él es el que completa la fe cristiana. Como se nos dice también en el Apocalipsis, el primero y el último. Todo empieza en Él y todo termina en Él. Y cuando hablemos de eso, recordemos, antes del primero no hay nadie, Él es el primero. Después del último no hay nadie, Él es el último. O sea que Cristo es todo, de principio a fin. Y cuando la profecía de Isaías nos habla de Jesús, el Mesías que vendría, nos dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces se nos dice, ese Mesías prometido es todo lo que nosotros necesitamos. No queda nada por fuera. Colosenses 1:19 y 20. Daniel. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora lea por favor en la misma epístola el 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, las palabras clave de estos dos pasajes son plenitud y completo. En Jesús tenemos todo, eso es lo que necesitamos enfatizar, que nosotros no tenemos nada. La respuesta la podemos decir, no tenemos nada ni contra María ni contra los santos, porque la gente lo interpreta así, como si fuera un antagonismo hacia ellos, y no lo es. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que en Jesús lo tenemos todo. Los apóstoles y los profetas, por más buenos que fueron y la bendición que han sido para el pueblo de Dios, no son como Jesús, porque ellos no tienen la plenitud de Dios. Ellos eran hombres manchados de pecado que tuvieron que ser redimidos también. Es decir, tuvieron que ser rescatados ellos mismos y perdonados para poder ejercer su ministerio. En cambio, el Hijo de Dios, ¿no?
En Él habita la plenitud de la deidad y estamos completos en Él. Y más aún, ahora sí, si nosotros nos ponemos a pensar en esas palabras, vosotros estáis completos en Él, ¿no es cierto que eso debería traer a nuestro corazón también arrepentimiento de decir, me he comportado muchas veces como si Cristo no fuera suficiente? Y eso es pecado. Nuestra falta de fe. Dios nos dio en su Hijo Jesucristo a un Salvador completo. ¿Por qué pensamos que necesitamos algo más? Y por esa falta de fe y pensar que necesitamos algo más, el enemigo ha venido con otras teorías y las introduce a las iglesias y alguien me dice, sí, ya usted tiene a Cristo, pero le hace falta algo más. Y entonces vienen con alguna nueva idea, algún nuevo mover, alguna experiencia especial que usted no había visto. Pero si usted tiene a Cristo, ¿sabe qué es lo que nos hace a nosotros falta? Más de Cristo. Solo eso. Lo tenemos a Él y podemos tener más de Él. Eso es lo precioso. Entonces, si dice, vosotros estáis completos en Él, ¿en qué sentido? Para mi salvación yo no necesito ya nada más. Tengo el Salvador completo que me dio Dios. Ahora, para la vida necesito más de Él y más de Él. Y esto hace, si se quiere ver, algo de la fe cristiana, algo muy precioso, porque no es algo estático ahí, rutinario, aburrido, es algo más bien dinámico en que cada día voy pensando, ¿qué más tendrá Dios para mí? ¿Qué podré conocer más de mi precioso Salvador Jesús? Bueno, vaya a la Biblia y verá que conocerá cada vez más de Él, y de que entonces, como dice lo que hemos leído, estamos en Él completos. Isaías 43:11. Jaime. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora estamos volviendo a comprobar o verificar que no hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y entonces ese mismo Jehová que dice que nadie más salva, solo Él, ahora nos dice en el Nuevo Testamento que el Salvador es Jesucristo. Así que no es otro, es el mismo. Por eso es que Jesucristo dice tan claramente, el Padre y yo, uno somos. Entonces ahí no hay argumento contra él. Es el mismo Dios Salvador que vino a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jaime, el versículo 25 de ese mismo Isaías 43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, Dios es el que borra nuestros pecados. ¿Cómo? Porque Él mismo pagó el precio. Cuando su Hijo Jesucristo en la cruz derrama su sangre. Juan 1:16. Juan capítulo 1, versículo 16. Randall. Muy bien, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Bueno, para tener bien claro, lea el 15 y el 16 para que veamos que estamos hablando de Él, ¿verdad? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta. ¿Es Él el único Salvador? Esos que buscan algo más que Jesús, ¿están realmente creyendo que Jesús es Salvador? Cuando buscan algo aparte del Hijo de Dios, no, dice, de Él proviene todo lo que nosotros necesitamos. Y también en estos versículos se nos confirma la eternidad del Hijo de Dios, porque recuerden que de nacimiento Juan el Bautista nació antes que Cristo, y sin embargo Él dice, Él viene después de mí.
pero era primero que yo. ¿Qué está queriendo decir Juan con eso? Que él cuando nació no empezó él ya estaba de antes. En el principio era el verbo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la pregunta 30. ¿Por qué él se llama Cristo? Es decir, ungido. Respuesta: porque él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como el principal profeta y maestro que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad de su Padre concerniente a nuestra redención, y como el sumo sacerdote que con aquel único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente ante su Padre por nosotros, y como Rey que nos gobierna por medio de su palabra y su Espíritu, y defiende y preserva esa salvación que ha comprado para nosotros. En esta pregunta nos vamos a detener hasta el final, porque contiene una doctrina muy importante que debemos manejar bien. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Jesús es el ungido, y vamos a entender primero qué significa eso de ungido. Bueno, en el Antiguo Testamento, ungir a alguien era confirmar que ha sido capacitado para una labor. Por eso el profeta iba con una redoma de aceite y derramaba aceite sobre la cabeza de aquel que estaba designado para su oficio de rey, por ejemplo. Entonces, una vez que lo ungía, eso simbolizaba: está capacitado por Dios para la tarea que se le dio. En la Biblia aparece eso muy claramente, la unción para rey. También aparece la unción para ser sacerdote. Había un aceite especial que Dios le dijo a Moisés que debía ser el aceite de la santa unción, se llamaba, y el sacerdote tenía que ser ungido con ese aceite. Lo que se hacía era, ese era el acto solemne en el cual se decía: ahora usted va a ejercer el sacerdocio. Recuerden que el sacerdocio es mediación. Cuando pensemos en sacerdote, pensemos en un hombre de cara a Dios, yo por los que están detrás de mí. Entonces, el sacerdote ve hacia Dios de parte del pueblo, ¿entienden? El profeta hace lo contrario, es hacia el pueblo de parte de Dios. Tengamos eso presente, porque esas cosas fueron las que Cristo cumplió. Entonces, Cristo fue ungido, es decir, capacitado por el Espíritu Santo para esa triple función, lo que llamamos los oficios de Cristo como mediador. Esos tres oficios entonces son, como dijimos, el primero, profeta y maestro, es decir, nos habla de parte de Dios. Él se presenta hacia nosotros hablándonos las palabras de Dios, y mucho más que eso, siendo Él mismo la palabra de Dios, porque por eso se le llama el verbo. Entonces, esto es maravilloso, porque entonces Él, y ahorita vamos a ver en la escritura lo que dice. Luego en la otra de profeta vuelve a ver hacia Dios y representa al pueblo ante Dios. Y luego veremos la de rey. Pero la palabra que corresponde a ungido es la palabra hebrea Mesías. La palabra griega Cristo. Entonces, decir el ungido, o decir el Cristo, o decir el Mesías, es lo mismo. Lo importante es que lo entendamos. Él fue ungido, capacitado, apartado por Dios para estos oficios. Ok, vamos entonces a la escritura. Salmo 45, 7. Junior. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Bien.
Ese es un salmo mesiánico. Nos habla específicamente de Dios ungiendo a su Hijo. Y oigan cómo le llaman, con óleo es aceite de alegría. Qué tremendo eso, ¿verdad? No vino Cristo obligado aquí. Él aceptó ese cargo con alegría. Hebreos 1.9, nada más es el que tenga Hebreos 1.9 lo lee y verá que lo que está es haciendo referencia a este salmo que se cumple en Jesucristo. Hebreos 1.9. Julio. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bien, entonces estas dos citas lo que están es para confirmar. En la carta a los Hebreos se está hablando de Cristo como el cumplimiento del Salmo 45.7, de que Él es el ungido, el Mesías, el designado por Dios. Y vamos entonces a ver, ¿designado para qué? Y vamos, Deuteronomio 18.15. En Deuteronomio 18.15 vemos a Moisés, el profeta, anunciando que esto sucedería. ¿Quién lo tiene? Jaime. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta es la profecía de que vendría un profeta. Y a veces la gente, de hecho, cuando le preguntan a Juan, no entendían si era la misma persona de la que se hablaba tantas veces en el Antiguo Testamento. ¿Eres tú el Cristo? ¿Pero eres entonces el profeta? ¿Pero entonces quién eres? Porque ellos, los judíos podían pensar, seguro son diferentes personas que Dios va a mandar, uno como el profeta, otro como el Cristo. ¿Quién serás? Pero es hasta después que entendemos todas esas profecías de ese Mesías que vendría, que en parte sería profeta, se cumplen en Cristo. Entonces, esto que leyó hermano Jaime en Deuteronomio 18.15, en Hechos 3.22 afirma el apóstol Pedro que se cumple en Cristo. Hechos 3.22. Daniel. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Muy bien. Ahora bien, hay una cita que quisiera incluir aquí, que es la de Hebreos 1. La hemos leído en el pasado y es bueno que la tengamos bien presente para que veamos que Cristo, como profeta de Dios, nos revela a Dios todo lo que necesitamos saber, y Él es la plenitud de la revelación de Dios. Hebreos 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y paremos ahí para primero afirmar, nunca negamos las maneras en que Dios específicamente habló en el pasado, y Dios usó muchas maneras para hablar, audiblemente, visiones y sueños y diferentes cosas, ángeles que vinieron. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora contrasta, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Si nosotros entendiéramos esto, no oiríamos voces extrañas de gente que dice que Dios le habla y cosas así, porque ya Dios nos habló, nos envió al profeta por excelencia, el ungido profeta de Dios que había prometido desde Moisés y que se cumple, según dice el apóstol Pedro en Jesús, es este, ya nos habló por el Hijo. Entonces, oigamos al Hijo. Vayamos a la palabra, indaguemos las palabras de Cristo, estudiémoslas detenidamente. ¿Qué nos dijo Él? Porque Él es el que nos revela al Padre. Ese es el ministerio, ese es el oficio profético de Cristo. Vamos ahora a ver Juan 1.18, precisamente afirmando esto que estoy diciendo. Juan 1.18. Randall.
A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos entonces el propósito. Dios se da a conocer en la persona de su Hijo. No hay otro método. No hay otra manera. La gente quisiera pensar que hay diversas maneras de tener contacto con Dios. Y una vez escuchaba a una joven y me dolía ver cómo ella decía, porque su idea de Dios era así, que ella tenía contacto con Dios por medio de tantas cosas extrañas, y de pronto dice, es que he perdido ese contacto con Dios. ¿Por qué? Porque lo ha reducido a sentimientos, a cosas que ella, y dependían de ella. Pero cuando nuestra relación con Dios depende de su Hijo Jesucristo, que hizo una labor completa y plena, y cuando, como vimos ahora, estamos completos en Él, no necesito más, ni dependo de mí mismo, como dice la pregunta anterior tampoco, no dependo de mí mismo, dependo de Él. A Dios nadie le dio jamás, hemos leído, el unigénito Hijo, y esa palabra recordémosla, no hay nadie como Él, es unigénito, no hay más, es el único que tiene la misma esencia del Padre. Es la palabra griega monogenes. ¿Recuerdan que mono significa una sola cosa, verdad? Cuando decimos monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Cuando decimos monopolio, en una sola cosa se concentra ahí pero es monogenes, uno único, que tiene la misma naturaleza y esencia de Dios, el Hijo Jesucristo. Él es el que nos da a conocer a Dios. Y ahora leamos ahí mismo en Juan, pero el capítulo 15, versículo 15. Así es. Juan Carlos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vean qué hermoso es lo que Dios hace en su Hijo Jesucristo con nosotros. ¿En qué se basa la amistad de Cristo con nosotros? Porque también tenemos que entenderlo. No es la amistad del mundo, no es nuestro concepto de amistad del mundo, en que Él nos ha dado a conocer todo lo que el Padre dice, todo lo he dado a conocer. Y después, si eso es así, si Jesús nos revela la voluntad del Padre y quién es el Padre, lo que el Padre pide de nosotros, entonces después dice Jesús en el mismo Evangelio de Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que no es, al hablar de esto, amigo, quisiera aclararlo porque sí, en ese sentido Jesús, al descender, al hacerse como nosotros y al darnos toda la información necesaria, dice, todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Ahora, conocemos eso, entonces no es que Jesús es un tipo de camarada con el cual trato de igual a igual. La amistad con Cristo es basada en ese versículo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? Porque lo estamos recibiendo a Él como el profeta de Dios, como el que nos da las palabras de Dios y, como les decía, como el que Él mismo es la palabra de Dios, la expresión misma del Padre. Vamos a leer Mateo 11, 27, un versículo bastante importante, y en el cual también vemos a Cristo ejerciendo la soberanía, un atributo que solo es divino. Mateo 11, 27. Voy a leerlo para ustedes. Está hablando Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre, y dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No hay nada que el Padre no haya entregado al Hijo, todo. Ahora dice esto: y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y oigan esta frase: y aquel
a quien el Hijo lo quiera revelar. Solo Jesús, el Hijo de Dios, conoce plenamente al Padre. Solo Dios el Padre conoce plenamente a su Hijo Jesucristo. Pero Jesús nos revela al Padre. Y aquí, vuelvo a decir, deberíamos detenernos a pensar, vean cómo es esto. Al que Cristo lo quiere revelar, no está obligado a hacerlo. No lo podemos obligar nosotros. Sí le podemos suplicar que le queremos conocer. Y sí podemos creer en su promesa, que Él dice que si alguien viene a Él no le echará fuera, pero nunca debemos acercarnos a Él como si Él tuviera la obligación de, sino que Él dice, ¿a quién Él le va a revelar? Él, a quien Él quiera, la verdad de su Padre, porque el Padre todo lo entregó del Hijo, y el Hijo ahora viene y decide soberanamente a quienes lo quiere Él revelar. Bueno, esto exalta a nuestro Señor y Salvador. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. No es un medio Dios, no es un medio Salvador. Es el Cristo en el que habita la plenitud de la deidad. Veamos ahora Hebreos 7:21. Liz, ¿lo tiene? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, aquí estamos entrando entonces en el otro oficio. Recuerden entonces, ya espero que con esos versículos entendamos lo precioso del ministerio profético de Cristo. Él habla de parte del Padre hacia nosotros. Ahora viene lo otro que les decía, ahora Él más bien ahora va a mediar por nosotros ante Dios Padre. Entonces, aquí nos habla de un pacto, de un juramento que Dios hizo, que es bien interesante, porque aparece en el Salmo 110 y dice que Dios juró que ese es su Hijo Jesucristo, que ese Cristo es hecho sacerdote para siempre, mediador perfecto y único, según el orden de Melquisedec. Todo ese capítulo va a tratar en la carta a los Hebreos de lo singular de ese hombre que se llamó Melquisedec. Porque en el antiguo pacto solo había una clase sacerdotal. Tenía que ser descendiente de la tribu de Leví, y dentro de esos descendientes de Leví específicamente un descendiente de Aarón. Vean que esto era así de específico. Por ejemplo, Moisés era hijo de Leví, descendiente de Leví, pero un hijo de Moisés no podía ser sacerdote, ¿sabían? Por más grande que fue el profeta Moisés, un hijo de Moisés o descendiente de Moisés no puede ser sacerdote. Tiene que ser del linaje de Aarón. Solo Aarón y los descendientes de él iban a ser sacerdotes. Bien, entonces es bien interesante. Solo podían ser levitas, descendientes de Aarón. Y así fue hasta que termina Dios su trato con Israel en el año 70, que se pierden todos los registros. Hoy en día nadie sabe quién es descendiente de Leví y menos de la tribu de Aarón. Por eso no puede ser establecido el sistema antiguo, el pacto antiguo. No pueden hacer esas cosas. No sé si han oído de intentos que tienen, pero ¿quién lo va a hacer? Solo los descendientes de Aarón tenían eso y no están hoy en día. Pero bueno, lo bello es que no nos quedamos sin sacerdotes. Tenemos al verdadero, perfecto y único verdadero sacerdote, pero que no desciende de Aarón, sino que se nos habla de un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, dice la Escritura, al cual Abraham, cuando él va a una cierta guerra para liberar a su sobrino Lot,
y rescata a los que se habían llevado de rehenes, él le da diezmos a este sacerdote, que era, dice la escritura, el sacerdote y rey en una ciudad llamada Salem. Interesante, porque esa ciudad se llama la ciudad de la paz, entonces. Pero la Biblia nos dice que de este sacerdocio no se sabe nada, ni se sabe ni cuándo empezó ni cuándo terminó, parece que no hay registro de él. Pues muy a propósito se nos dice entonces, según el orden de Melquisedec, porque el sacerdote que Dios nos ha dado a nosotros tampoco tiene principio ni fin, es el Hijo eterno de Dios. Entonces, en ese sacerdote nos dio Dios quien mediara por nosotros. Si nosotros entendiéramos bien esto del sacerdocio, entenderíamos por qué no es válido que ningún hombre se ponga entre Dios y nosotros. Yo vengo aquí a darles la palabra de Dios a ustedes y a enseñarles, pero yo no soy mediador entre Dios y ustedes, solo hay uno, Jesucristo, nadie más. Y ustedes, por fe en Jesucristo, pueden acercarse directamente a Dios porque tienen un mediador perfecto. Por eso un estilo de cristianismo que tenga sacerdocio no es bíblico. No hay sacerdocio más, ya no hay mediadores entre nosotros y Dios, porque el único que lo hace perfectamente es su Hijo Jesucristo. Lea, Elisa, ahí está en Hebreos 10, 12, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, vemos que todo aquel sistema de sacrificios que eran continuos, sacrificios y ofrendas a Dios que había que ofrecer en la mañana y en la tarde, todos los días, y aquel día especial de expiación que se hacía una vez al año, en el que el sacerdote simbólicamente ponía sus manos en aquel macho cabrío y todos los pecados de Israel sobre aquella víctima, todo eso se acaba, porque una vez para siempre Jesús ofrece el sacrificio perfecto. Y esta parte de una vez para siempre tenemos que recordarlo para entender que nosotros nunca más tenemos que pensar en el culto a Dios como un sacrificio del Hijo de Dios. La comunión, la cena del Señor, que es la conmemoración y el recordatorio de lo que Él hizo, nunca debemos aceptarla como la enseñó Roma, como un sacrificio que se hace a Dios. De hecho, la teología católica habla de un sacrificio, pero incruento, dice. Ya no hay derramamiento de sangre, pero al ofrecer la hostia están otra vez ofreciendo a Jesucristo. Pues es contrario a lo que vemos en la Biblia, que dice una vez y para siempre. Nunca más será necesario un sacrificio. Nosotros, para el perdón de los pecados, vemos hacia atrás, hacia la cruz del Calvario, donde la sangre fue derramada. Vemos hacia lo que pasó una vez para siempre. Déjenme buscarles porque anoté la cita y la perdí, de lo maravilloso ya la tengo, estoy buscando el prenda del sacrificio. Ok. Es Efesios 5:2, leámosla por favor. Efesios 5:2. ¿Quién la quiere leer? Junior. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora vamos a algo más allá. Ya establecimos que hay un solo sacerdote, uno solo que se pone entre los hombres y Dios. Pero el sacerdote ofrece algo siempre a Dios. El sacerdote trae ofrendas que el pueblo trae hacia Dios, las cuales deben ser aceptables a Dios, porque si no, y estaba completamente regulado. Usted no puede ya acercarse a Dios ofreciendo lo que usted quisiera. Es lo que Dios había dicho.
De hecho, cuando lean el profeta Malaquías, verán que hay un reclamo terrible de Dios diciéndole a ellos cómo han corrompido el culto antiguo, porque la gente ya ahora venía a ofrecer lo que sea. Y no podía ser así. No se podía ofrecer, por ejemplo, un animal defectuoso, ni ciego, ni renco, ni nada. Era algo perfecto, el mejor cordero o macho cabrío que tuviera. Igual en las viandas. Todas esas ofrendas que eran simbólicas tenían algo muy específico y eso lo aceptaba Dios. Pero ahora vean aquí qué maravilloso. Ese sacerdote, Jesucristo, viene y ofrece ¿qué? A sí mismo. Él mismo es el sacrificio y Él mismo la ofrenda. Y cuando aquí dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, es Dios aceptó ese sacrificio. Fue aceptable en su presencia. No más nosotros tenemos entonces que ofrecer sacrificios a Dios con el sentido de expiación. Nada que nosotros podamos puede expiar por nuestros pecados. Todo lo que ahora nosotros hacemos se llama sacrificio de alabanza y procede de un corazón lleno de gratitud. Nunca trate de acercarse a Dios tratando de ganárselo, dándole para que le devuelva o tratando de ganar el favor de Dios por medio de sus ofrendas o de ningún sacrificio que usted haga, porque eso es detestable ante Dios. Lo único que Dios acepta es si es por medio de Jesucristo su Hijo. Entonces, si usted está en Cristo, su alabanza a Dios y todo el bien que usted pueda hacer, todas sus buenas obras, que debemos hacerlas, tienen otro sentido y tienen otra intención. Mostrarle a Dios que estamos agradecidos por lo que Él nos dio en su Hijo Jesús. Vamos a leer ahora Romanos 3:24. Juan Carlos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, más claro yo creo que no lo podemos decir. Gratuitamente significa que no hay un precio que nosotros se nos esté cobrando. No hay precio. Es gratuito. Gratuito para nosotros. A Cristo sí le costó. El derramamiento de su sangre y la angustia de su alma, como dice lo que leímos en Isaías 53. La aflicción de su alma le costó. Pero para nosotros, por la fe, gratuito. Romanos 5:9, Randall, 5:9 y 10, ya que está ahí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bien, vamos a hacer un repasito de algo que vimos la vez anterior, pero que oigan el lenguaje. Si siendo enemigos. Esto es algo que necesitamos tener presente. No nacimos en amistad con Dios, no, siendo enemigos, estando en antagonismo. Y este asunto era mutuo. Dios no estaba contento con nosotros. Ya habíamos visto los versículos que decían eso, pero los recuerdo. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, dice el Salmo. Y ustedes y yo hacíamos iniquidad. Entonces estábamos bajo esa ira de Dios. Pero aún estando enemigos, Él da a su Hijo Jesucristo. Y por Jesucristo viene la reconciliación. Y si somos por esa reconciliación ahora considerados hijos, ya no tememos la ira. Entonces ya nosotros no andamos en temor. Andamos con confianza de que ese Dios maravilloso, como habíamos visto en lecciones anteriores, es nuestro Padre. Y en su providencia Él dirige absolutamente todo lo que nos pasa. Bendito sea Dios.
Vamos a leer entonces Salmo 2:6 para que veamos. Esto viene desde la profecía del Antiguo Testamento. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Cuando Cristo, en el capítulo 23 de Lucas, se nos describe que habiendo resucitado, se aparece a dos discípulos que iban camino a una aldea que se llama Emaús. Y ellos iban discutiendo y hablando de lo que recién había sucedido, de la crucifixión de Cristo, de su muerte. Y Jesús se les acerca a ellos y les dice: ¿de qué están hablando ustedes tan interesados? Estoy parafraseando. Y ellos le dicen: ¿es usted el único extranjero que no sabe todo lo que ha pasado recientemente? Y Jesús les dice: ¿qué? De Jesús Nazareno, que era profeta de Dios, y nosotros lo teníamos como que Él era el que había enviado Dios para salvarnos, pero lo han crucificado. Y Él va con ellos, va conversando, y llegan al lugar donde Él hizo como que iba más lejos, pero lo invitan, dice: ya es tarde, quédese con nosotros. Y Cristo les explica a ellos que todo lo escrito en los profetas y en los salmos y en los escritos se refería al Mesías. Les abre el entendimiento para que ellos lo comprendieran así. Y una vez que van a comer, cuando Jesús parte el pan, desaparece. Y ellos dicen algo muy bello, que es: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Sagradas Escrituras. Así ustedes y yo, cuando abrimos las Sagradas Escrituras, de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis, si no estamos encontrando a Jesús, no hay provecho para nuestras almas, porque en Jesús está la plenitud de Dios. Y si nosotros seguimos el ejemplo de esos hombres, vemos en toda la Escritura a Cristo. Todo apunta al gran Salvador que Dios nos iba a enviar. Y aquí en el Salmo 2, si uno no lo entiende así, usted piensa que está hablando del rey David o quién sabe de quién. Pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender que va más allá, y dice: pero yo, dice Dios, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y entonces vamos a lo trascendental. No se trata de aquel pedazo de tierra que en su momento se llamó la ciudad, la fortaleza de Sión, conquistado por David, sino de algo más maravilloso, de Sión, una ciudad celestial, de un monte santo, donde Jesucristo reina. Y hoy en día Él reina. Y eso es lo hermoso de entenderlo. No está siendo vencido el bien por el mal. Jesús reina a pesar de las circunstancias que nosotros veamos. Él reina. Vamos a leer Lucas 1:33 y veremos que del que se habla es el mismo Cristo. Lucas 1:33. ...32 y 33. ¿Quién no quiere leer? Liz. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vean qué maravilloso. Su reino no tendrá fin. Ese es el Cristo en el que nosotros hemos creído. Claro, ahora en apariencia su reino no parece que esté muy exitoso. Eso es en apariencia. Si nosotros vemos las cosas a la manera humana y contamos por números, no son muchos los que siguen a Cristo, no son muchos los que lo reconocen como Señor y Salvador y viven para Él, no son muchos. Como cuando Él vino y le dice a Pilato: ¿eres tu rey? Y
la respuesta de Cristo: yo para esto he nacido. Lo que pasa es que Él explica: mi reino no es de este mundo. Él vino e inauguró un reino. Y ese reino, y entrar en el reino de Dios es estar en Cristo. Ya estamos en un sentido en el reino. Nada más que ese reino no se ha manifestado plenamente ni se ha consumado. Pero cuando Él venga, todo ya aplastando a sus enemigos, a los que rebeldes se quedaron, podremos ver esto. Él ya está a la diestra del Padre. Eso dice la Biblia. Y a la diestra del Padre Él está gobernando. No dudemos de que es así. No creamos que hay una posible derrota. Ya Él venció, pero esto es por fe. Venció desde que estaba en la cruz. Cuando más parecía que estaba derrotado, estaba venciendo y aplastando la cabeza de la serpiente, como había sido profetizado. Pero como veíamos ayer en la escuela dominical, en nuestra iglesia, hay una seria advertencia, porque dice la Escritura: ¡ay de los habitantes de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Seamos cuidadosos, proclamemos el reino de Cristo, pero sepamos que es una locura la del demonio, pero no se da por vencido hasta el final, hasta el día en que Dios lo arroje para siempre al abismo. Y leamos para terminar Mateo 28, 18 y 19. Vamos a ver. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Lea desde el 18, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, este tercer oficio de Cristo que vimos que en el Salmo dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, y que Cristo es ese rey, nos hace entender algo. Si usted proclama a Jesucristo como su Señor y Salvador, y si usted dice creer que Cristo verdaderamente es la revelación del Padre, cree las palabras de Cristo, amén, está entendiendo su oficio profético. Y si usted cree que Cristo es único mediador entre Dios y los hombres, y que Él se entregó a sí mismo para darnos perdón y salvación, usted cree en su oficio sacerdotal, pero entonces usted debe creer en el oficio de rey, porque este rey tiene un reino y los que son súbditos de su reino le obedecen al rey. Pero eso es lo que nosotros tenemos que combatir, una clase de cristianismo que parece aceptar a Jesucristo, sí, Él es el profeta, sí, Él es mi sacerdote, pero no parece ser su rey. Pero aquí dice muy claramente que Él tiene potestad sobre todas las cosas, cielo y tierra, y le dice con esa autoridad divina a sus discípulos que tienen que ir y hacer discípulos, y después dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Usted dice ser un discípulo de Jesucristo. Usted debe guardar todo lo que Él dijo. Entonces, ¿está usted siendo enseñado en la palabra? ¿Va usted a la palabra para decirle, Señor, enséñame todo lo que tú pides de mí, porque eres mi rey? Sí, primero fuiste mi Señor y mi Salvador, me diste la verdad, me hiciste ver la luz, sé que me has perdonado mis pecados, pero entonces eso tiene un efecto. Usted debe vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo. Esto lo digo porque necesitamos refutar una especie de cristianismo que solo parece aceptar que Cristo es el Salvador y ahí se acabó todo. Él es nuestro Rey. Nos sometemos a Él. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hoy te alabamos, te exaltamos, nuestro buen Dios, por estas maravillas que hemos visto en tu palabra, por Jesús, tu Hijo bendito, y por saber que estamos completos en Cristo.
Ayúdanos a verlo a Él en todas las Sagradas Escrituras, de principio a fin, y a recibirlo como todo lo que tú nos has revelado de Él, tanto como profeta, tanto como sacerdote y como rey. Bendícenos, Señor, con este entendimiento, en el nombre de Jesucristo. Amén.